Buen día, el día de hoy nos encontramos con Julio César, el cual estudia la carrera de psicología en Iztacala y vamos a hablar respecto a lo que es la salud mental en los jóvenes y lo que implican las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto estar aquí para responder estas preguntas. La verdad me parece muy interesante el tema que vamos a estar abordando el día de hoy, así que estoy muy emocionado por las preguntas. Sí, es un tema muy interesante porque es algo que hoy en día pues es de los principales problemas que son las redes sociales en los jóvenes. Entonces pues vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cuáles son los principales problemas de salud que afectan a los jóvenes usando las redes sociales? Más que problemas de salud mental, yo lo vería más como un problema para formar una personalidad, ya que como sabemos las redes sociales nos bombardean con mucha información de consumo, mucho estilo de vida y cómo llevarla a cabo. Esto lo que nos va a dar es un trastorno muy común de hecho entre los jóvenes, el que no tengan esa personalidad propia. Exacto, creo que ya los jóvenes hoy en día lo que buscan es ser, o bueno, aparentar una persona que no son con tal de tener aceptación de la sociedad. ¿Cómo afectan las redes sociales a la salud mental de los jóvenes? Mm, Algunos trastornos psiquiátricos o los más comunes que podríamos estar viendo en la sociedad en el tema de los jóvenes, creo que sería la ansiedad, la depresión y esa baja autoestima por todo lo que ha estado formando las redes sociales y esa imagen que te quieren dar de cómo es la persona ideal. Creo que estos son los tres trastornos más comunes, la ansiedad, depresión y el baja autoestima. Claro, creo que son muy importantes saber respecto a estos temas porque es algo que a veces es muy común entre los jóvenes de hoy en día. ¿Qué impacto tienen las redes sociales en el autoestima de los jóvenes? La verdad, mucho impacto. Creo que las redes sociales actualmente tienen un impacto que ni siquiera ustedes se pueden llegar a imaginar, ya que en el momento en el que en el que estás creciendo y formas esa personalidad, ya no es una personalidad propia, ya que tienes el miedo de poder demostrar cómo realmente eres. Los jóvenes ya están envueltos en publicaciones, imágenes, información en las redes sociales que afectan a esa percepción de esa autoimagen propia. Como lo estaba diciendo, ese estándar que la gente está buscando, pues va a tener que irse guiando, ya no va a existir esa imagen propia, el ser como tú quieras ser. Claro, creo que ser una persona falsa que tal vez siga los estereotipos de cómo debe de ser una persona implica no ser uno mismo. ¿Cómo influyen las redes sociales en los patrones de los sueños de los jóvenes hoy en día? Bueno, se sabe que el tener dispositivos cercanos a nosotros es un... realmente llega a afectar mucho. Se habla mucho el tema del sueño. Se dice que si tú tienes un celular cerca, una tableta, hasta la misma radio, te llega a afectar en el sueño. Afecta con el tiempo. De hecho, yo creo que muchos han utilizado redes sociales y pierden la noción del tiempo. No saben realmente el tiempo que deben de estar tomando y el descanso que están perdiendo por estar en ellos. Provoca ansiedad. De hecho, esto, como lo estábamos comentando, es un síntoma o bueno, es un problema muy común, ya que el tema de estar en la red social y estar al tanto de todo crea esa ansiedad que a muchas personas les llega a afectar. La falta de relajación por lo mismo de estar siempre en el teléfono, estar en las redes sociales, estar enterado de todo lo que está sucediendo en el momento, afecta muchísimo. Claro, creo que es muy importante el saber, el tener la capacidad de saber cuánto tiempo usar el teléfono, cuánto tiempo estar en redes sociales. Pero ahora vamos a hablar de algo que también impacta mucho que en las redes sociales en los jóvenes, que es el papel que juega de las redes sociales a la hora de la alimentación de los jóvenes. Bueno, hablar de redes sociales y alimentación depende mucho en la balanza en lo que tú lo estés viendo, ya que sí existe ese lado positivo en las redes sociales como puede existir en el lado negativo. Y hablando de redes sociales es un lugar donde existe mucha desinformación.
Podemos ver un ejemplo. Existen muchas personas especializadas en respecto a la alimentación que te pueden dar hábitos de vida saludables, te pueden dar alimentos saludables, recetas, videos de hecho sobre cocina, ejercicios que no tienen mucho que ver con la alimentación, pero ejercicios. Ahora, eso es el lado positivo. Existe un lado negativo, ya que hay mucha gente que se cree experta por leer 2, 3 libros que realmente en lugar de estarte aconsejando algo bueno, te termina afectando y no te va a dar realmente esos beneficios que tú podrías estar buscando en la alimentación. Claro, creo que las redes sociales hoy en día son muy importantes. A veces, por ejemplo, en vez de ir a un nutriólogo y seguir una dieta, pueden buscar hasta como hacks, ¿no? Para bajar de peso, Sí, sí, sí. test o cosas así. Las redes sociales afectan mucho y en distintos ámbitos como de la salud y en el aspecto académico. Ahora, ¿cómo afecta el uso excesivo de las redes sociales en el rendimiento académico de los jóvenes? Vuelvo a lo mismo con el tema de la alimentación. Depende tú realmente qué quieras obtener. Existen puntos positivos como puntos negativos. El uso de las redes sociales realmente es una herramienta que si la sabes aprovechar te va a ayudar en niveles que les digo no se pueden imaginar. Las redes sociales es una herramienta que si la sabes utilizar te puede funcionar. Como por ejemplo aprender destrezas que tal vez tú no sabías que podías utilizar porque lo viste en una red social, te llamó la atención y ahora eres buena. Por ejemplo, también te podría servir como un apoyo académico, podríamos decirlo, el que tú puedas ir a buscar en las redes sociales alguna ayuda sobre algún tema que tú estás teniendo esa traba, pues al final ayuda. El problema llega cuando tú, por ese medio de las redes sociales, tienes una distracción, porque existe, no te concentras y tampoco o te puedes perder al buscar información en las redes sociales, te pierdes y te vas por otro camino, porque las redes sociales son así, instantáneas, te salen muchas cosas y si tú estás buscando una cosa, puede ser que más adelante ya estás en otro completamente diferente. Claro, creo que hay que tener esas medidas para saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas y el saber buscar y tener una buena fuente de información. ¿Qué medidas pueden tomar los jóvenes para proteger la salud mental al utilizar las redes sociales? Pues, a ver, es muy complicado, pero todo con moderación es bueno. Si tú utilizas las redes sociales con moderación, podríamos decirlo con fines académicos o un beneficio para tu salud, como lo estábamos comentando, para tu salud mental, para por ejemplo, no hemos tocado el tema, pero para los deportes, existen muchas cosas beneficiosas en las redes sociales. Mientras no te estés metiendo por ejemplo, en pérdidas de tiempo, cosas que sabes que no te van a beneficiar, cosas que pueden tener dudosa calidad, creo que mientras estés del lado positivo, podrían estar bien, pero siempre con moderación. Claro, todo tiene que tener una medida y más en redes sociales, ya que es un campo donde existe mucha información, tanto buena como mala. ¿Qué papel juegan los padres y los educadores en la promoción de la salud integral a los jóvenes en las redes sociales? Padres y educadores. Ok. Quiero tocar primero el tema de los padres. Creo que depende en qué etapa de crecimiento les estés dando a los jóvenes una red social. Es muy complicado, ya que muchas veces lo hemos visto, o bueno, en particular yo lo he visto, tú le das el teléfono a tu pequeño y no sabes ni siquiera qué está viendo, qué está haciendo. Ahí es donde puede ser que pueda llegarle a afectar al niño. Y estamos hablando de escasos años, porque 3, 4 años sabes que un niño ya puede controlar un teléfono, puede entrar en las redes sociales y tú, si no tienes ese control, no sabes lo que realmente está viendo. Eso sí, también como todo existe el lado positivo, hay muchas herramientas en las redes sociales para un niño que apenas está creciendo, porque podríamos estar ayudándole
a, no sé, a la creatividad, porque existen muchos juegos creativos en los que ellos pueden desarrollarse, el tema social, que podrían desarrollar tema cultural, que muchas veces eso lo están aprendiendo hasta la escuela o en la escuela, pero si tú educas muy bien a tu hijo, le enseñas cosas que realmente al final, más adelante le podrían funcionar, bueno, pues siempre todo eso es bueno, ¿no? Claro, claro, creo que desde pequeños ya, por ejemplo, en estas generaciones más nuevas, las tabletas, los celulares ya a veces son esenciales, pero también hay que saber como padres, el saber qué cosas ven tus hijos, qué juegos utilizan y tener moderación de el uso del internet. ¿Cómo pueden las redes sociales afectar las relaciones interpersonales de los jóvenes? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, más cuando estamos saliendo de una pandemia. Creo que afectar podría ser cuando tú prefieres tener contacto por medio de los dispositivos antes que socializar con esa persona de manera directa. Esa capacidad del contacto directo no se debe de perder. Creo que ahí es donde podría llegar a afectar y muy considerablemente que prefieras el tener contacto por medio de un dispositivo antes que por medio directo, que prefieras evitarlo. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso y tendríamos que tomar muy, muy en cuenta esto. Claro, creo que el no saber usar las redes sociales, el internet, puede llegar a generar una adicción al no poder manejarlo. ¿Cómo podemos prevenir las adicciones de las redes sociales en los jóvenes? Bueno, para prevenir, ¿fue lo que comentaste? Sí, Pues creo que es ahorita que estamos en un ciclo 21, año 2023, donde como tú lo comentaste, todo el tema de los dispositivos ya es un día a día. Creo que educando de una manera temprana, sabiendo moderar y enseñar hábitos buenos, que era lo que estábamos viendo, creo que, y obviamente quitando el tema del uso excesivo, podríamos tener la prevención de las redes sociales. claro, creo que el saberlo y tener conciencia de lo que uno está haciendo en internet. ¿Cómo influyen las redes sociales en la actividad física de los jóvenes? Bueno, era algo que estábamos comentando hace rato. En cuanto a la actividad física, considero que, pues sí, podríamos tener de hecho una mayor afectación y beneficio, ya que hay muchísimo contenido deportivo. Yo creo que es de uno de los temas en redes sociales que más se podría buscar y más información podríamos tener. Porque, pues era lo que estábamos comentando, el tema de poder ver eh, ejercicios, podríamos estar viendo, por ejemplo, ver deportes, podríamos tener algún tutor por el medio de las redes sociales. Eso es muy, muy interesante, pero vuelvo con lo mismo de la alimentación. Depende de dónde lo veas, cómo lo veas, porque tú hablaste de los life hacks, muchas veces hasta podrían perjudicarte en la salud, y es lo mismo lo deportivo. Creo que tener como que una fuente que sea, pues que tenga veracidad es muy importante para no tener información que te afecte a uno mismo. El contenido en redes sociales ya cada vez es menos seguro y a veces llegamos a encontrar contenido violento. ¿Cuáles son los riesgos de la exposición a contenido violento en las redes sociales para los jóvenes? Bueno, este es muy buen tema. Y ahora te lo voy a plantear de esta manera. ¿Qué pasa si juntamos ese contenido violento que tú estás hablando, una falta de educación y una baja autoestima? Esto realmente es una bomba de tiempo que no es tan descabellado hablar en las redes sociales. Hemos visto muchos casos de bullying cibernético, de casos donde
sin saber cómo está la otra persona, empezamos a atacarla. Es un tema, de hecho, bastante serio y que debemos de tener mucha atención. Y más cuando estamos hablando de que hay niños teniendo redes sociales. Claro. ¿Qué medidas pueden tomar para evitar el acoso en línea en las redes sociales? A ver, considero que el acoso en línea no creo que deje de existir de la noche a la mañana, pero sí podríamos disminuirlo. ¿Cómo? Teniendo límites, que era lo que estábamos hablando, que los padres también estén al tanto, tú como joven, que estés al tanto de toda esa información, también checar muy bien las publicaciones, ver qué amigos, qué tipo de amigos tienes, porque hay de todo tipo y es donde debes de tener mucho cuidado. Eh, ¿Cómo pueden los jóvenes equilibrar el uso de las redes sociales con otras actividades saludables para ellos? Bueno, pues mira, podrías hacer uso de contenido saludable, podrías tener uso de contenido deportivo, hábitos saludables también. Esto para que tú lo puedas llevar día a día, tengas el tiempo de ver tus redes sociales, puedas tener el tiempo de ver todo este abanico de oportunidades que te dan las redes sociales de manera positiva y que al final esto te puede ayudar a tener una mejor versión de ti, la verdad. Claro, creo que el saber utilizar los medios a veces puede sacar hasta la mejor versión de uno mismo. ¿Cómo pueden los jóvenes identificar y prevenir la difusión de noticias falsas en redes sociales? ¿Cómo puede prevenir la información en las redes sociales? Falsa. Falsa. Es muy complicado. La única manera para tú poder obtener información verídica es entrando a fuentes donde sabes que son verídicos. Por ejemplo, páginas del gobierno, páginas de una, por ejemplo, algún periódico que sea serio. Creo que es la única manera porque en las redes sociales, de hecho ni siquiera nos podríamos ir en las redes sociales en general. En el mismo grupo de WhatsApp de la misma familia hay información falsa que pensando que es familia, o sea, crees que es real, pero no. Muchas veces las redes sociales, el tema de las fake news es un tema muy delicado que muchas veces se toma a la ligera y no sabes el impacto que podrás llegar. Por eso es mejor buscar fuentes realistas, fuentes que sabes que son fidedignas y quedarte con la información que sea pues de fuentes reales. Claro, creo que esa entrevista fue bastante interesante donde analizamos más a fondo las redes sociales, todo lo que influye y la salud mental, la importancia que llega a tener con el impacto en los jóvenes y algo que es tan común que son las redes sociales. ¿Quisieras comentar algo para concluir? Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta entrevista. Me la pasé muy bien, me divertí mucho. Es un tema muy delicado realmente el tema de cómo te puedes sentir, de las redes sociales más que nada por esa imagen que te pueden llegar a dar. Pero pues sí, al final todo con moderación creo que podría llegar a ser beneficioso. Y como lo vimos, existe el lado positivo y el lado negativo en las redes sociales. Y pues hay que tratar de siempre ir por ese lado positivo para que día a día te pueda llegar a servir. Bueno, esto ha sido todo por la entrevista de hoy. Espero que la información que dimos sea de funcionamiento para los jóvenes hoy en día.